hoy les quiero hablar sobre un tema que es súper recurrente en mi línea de trabajo, que tiene que ver con cómo integrar el cuerpo y las terapias energéticas en nuestros procesos de autorregulación emocional, en nuestros procesos de autoconciencia somática, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que juega el cuerpo y los campos sutiles? Porque muchas veces nos quedamos con el cuerpo solo desde lo físico y se nos olvida que hay otros niveles de organización de información que no es tan densa como lo físico, pero que igual está ahí, igual está presente, igual afecta nuestro bienestar e interactúa con otras, como con otras dimensiones de nuestro ser, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar, por ejemplo, cuando tú no te sientes bien, en un periodo X de tu vida, no te sientes bien porque estás muy ansioso, porque presentas algún cuadro de ansiedad, de angustia, porque tienes pensamientos recurrentes, intrusivos, porque te cuesta descansar, te cuesta enfocarte, estás pensando quizá que estás un poco estancado, paralizado, que frente a ciertas situaciones te desbordas, que te sientes quizás en un contexto de pareja que te consume o en una relación familiar que te condiciona. Muchas veces nuestros propios roles, ¿cierto? Como madre, como padre, pueden estar también un poco afectados por estos desequilibrios. Y uno dice, bueno, ¿será que me estoy volviendo loco? ¿Será que soy una mala persona? ¿Será que esto me pasa solo a mí? Y la verdad es que no. Y tiene que ver mucho con nuestro entorno y tiene que ver mucho con cosas que suceden, pero donde está el error es en atribuir intenciones muchas veces, porque a veces tú puedes sentir que el resto te hace algo, que alguien te pone en un estado. Y la verdad es que nadie tiene el poder de llevarte a tal o cual extremo, simplemente muchas veces es nuestro propio sistema de creencias y nuestra propia percepción y nuestra propia interpretación desde la herida lo que nos lleva a entrar en crisis o en conflicto con determinadas situaciones y en conflicto con nosotros mismos. Entonces, va a depender mucho, de repente puede ser un estado de crisis de muchos años, donde ya lo hemos normalizado, puede ser que vengamos muy bien y de repente pues, algo nos detona, puede ser un periodo de mucho estrés, de mucha confrontación, puede ser que estemos voluntariamente en un proceso de búsqueda de sanación, de integración quizás de otros focos, y uno tiene y comete siempre el error de pensar que los procesos terapéuticos, que son más enfocados en el poder sanador de la palabra, en la toma de conciencia, en el darse cuenta, en el enfocar desde otro punto de vista, no van a tener un efecto a nivel corporal y a nivel somático. ¿Ya? Este es un error, ¿por qué? Porque tenemos la creencia de que la mente domina todo, de que si yo lo entiendo, ya lo entiendo, ya lo vi, ahora lo sé. Mucha gente te dice, no, pero si yo lo sé, si ya lo vi en terapia, no, lo hablé con mi psicólogo, lo hablé en tal, le dije tal cosa. Pero eso lo estás viendo desconectado de esto, ¿ya? Porque el cuerpo, para todos los efectos, guardaba esa información, guardaba esa memoria, esos secretos, esos traumas, esas herencias, esos patrones que a veces vienen de otras generaciones, de otras vidas, de procesos muy profundos, de los que la mente consciente no es capaz de penetrar, porque estamos hablando de dos universos completamente distintos. La mente racional opera a través del lenguaje, de la palabra, y el cuerpo opera a través de lo simbólico, de lo energético, de símbolos, de sincronías, de sensaciones, de memorias, que están codificadas en un lenguaje simbólico, en un lenguaje metafórico. No es explícito. Tú puedes decir, y ahora entiendo que este dolor de guata tiene que ver con que cada vez que yo confronto a mi jefe, en realidad me estoy acordando de mi papá. Perfecto, lo entendiste, lo llevaste a la conciencia. Pero tú no sabes si ese conflicto que tú tienes con las figuras de autoridad, que ha ido generando un dolor, o sea, un malestar que va desde lo más mental a lo más emocional, de lo emocional a lo físico, ya generó un daño o un desequilibrio. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es que tú te des cuenta y, por ejemplo, esa misma situación donde tengo problemas con las figuras de autoridad, me cuesta afirmar mi identidad frente a alguien que veo como un superior porque vengo de un esquema de familia donde quizás la figura paterna era muy omnipotente, te estoy poniendo ejemplos. Puede ser que eso, a lo largo de los años, esa creencia sostenida, esa emoción sostenida, ese malestar sostenido, haya generado, por ejemplo, una fuga energética a nivel del polar. Puede ser que haya generado una desconexión, ¿cierto?, entre, qué sé yo, este lado del cuerpo y este lado del cuerpo.
Puede ser que haya generado una desconexión a nivel del eje 3-4, ¿cierto? Que conecta el plexo solar con el plexo cardíaco y que haya un bloqueo del diafragma que no deja que la información suba, entonces todos los conflictos se resuelven en la guata y no los puedo llevar al corazón, que es la contraparte del yo, que lo pone en un contexto amoroso, comprensivo, trascendente. ¿Te fijas? Entonces, nosotros vemos los conflictos a veces como algo aislado. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver este malestar con lo que tú me estás diciendo? Bueno, todas las situaciones generan anclajes, desconexiones, roturas, fisuras, heridas que no tienen que ver solo con lo físico, ¿ya? Y ahora, lo físico, ¿qué rol juega acá, no? Porque las cosas van, piénsalo así, desde lo más sutil a lo más denso. Yo puedo tener un pensamiento recurrente de que no soy buena para esto, o que no merezco tal cosa, o de que nadie me quiere. Un pensamiento que se instaló ahí desde temprana edad, desde mi gestación, desde mi nacimiento, desde mi infancia, desde mi adolescencia. Ese pensamiento está ahí, en el campo mental. Considera que el campo mental es lo que está más afuera de nuestra composición, es lo más sutil, lo más etéreo, o sea, como vibrante, como vibración, está en el extremo opuesto de la densidad del cuerpo y la materia. Pero ese pensamiento tiene que ver con mi campo mental, o sea, con lo que yo dejo entrar a mi campo mental. Si yo pienso todo el rato que hay algo malo conmigo, mi mente está como programada para detectar eso. Esa persona me miró feo, es que no se río de lo que dije, es que todos me excluyen. Hay una creencia ahí operativa de la que no necesariamente eres consciente, porque también hay un error al pensar que cuando hablamos de creencias estamos hablando de algo de lo que tú eres consciente. Hay un montón de programaciones y creencias limitantes de las que tú no eres consciente y eso las hace igualmente operativas. Y darte cuenta de que tú tienes una creencia no la desactiva, simplemente te permite enfocarla y empezar a trabajar. Pero ese trabajo no se termina con el me di cuenta, ahora ya lo sé. Ese es el punto de partida. Ya es el error donde la mente nos engaña y nos hace decir, ah, no, pero si yo ya lo vi. Ya, perfecto. ¿Y qué cambia ahora? Ahora sabes y con mayor razón tienes que actuar. Entonces, tenemos esta situación donde el campo mental tiene informaciones de todo tipo. Ya hoy día no quiero ser súper, yo siempre hago mucho énfasis en lo ancestral, en nuestro campo mental tenemos mucha información ancestral respecto de la línea de nuestros bisabuelos, creencias, obsesiones, enfermedades mentales, patologías psiquiátricas, porque tiene que ver con secretos, con muertes, con tabús, con cosas que pasan a nivel familiar. Pero hoy día no vamos a hablar solo de lo ancestral, que es mi tema favorito de trabajo y cómo eso se plasma a nivel concreto, sino que vamos a hablar de todo tipo de informaciones que están presentes en nuestro campo mental. A mí me pueden haber educado de una manera, a mí me pueden haber dicho, eres una niña mala porque no le prestas el juguete a tu hermano, y yo me quedé con esa creencia para siempre y siempre tengo que estar siendo abnegada y postergándome para ser buena porque me dijeron que si no era buena, nadie me iba a querer. Esto es como un chiste el que les estoy contando, pero yo lo he escuchado muchas veces. En cosas muy niñas va quedando una huella, va quedando una marca. La forma en que interpretamos las cosas cuando somos niños, que tenemos poquitas herramientas, y a veces los adultos no nos explican. Simplemente nos dicen no porque no, sí porque sí, y quedan vacíos. Y mi mente rellena eso pensando, bueno, quizás mi papá se fue porque me porté mal. Quizás mi mamá no me da atención porque soy una mala hija. Quizás mis papás se separaron porque nació mi hermano, no sé, estamos inventando situaciones que tienen que ver con una mente infantil que interpreta desde un lugar muy, muy pequeñito, muy indefenso, con muy pocas herramientas. Y nos damos cuenta de esto cuando ya somos adultos y nos animamos a ir a terapia, porque también está muy de moda, ¿no? Como que a mí me encanta interactuar por redes sociales y de repente uno formula preguntas, a mí me gusta mucho trabajar con distintas herramientas, distintos paradigmas, y muchas personas también creen que con interactuar con eso ya se hizo la luz, y no, los procesos terapéuticos son específicos. Tú puedes participar de una dinámica en redes sociales, puedes interpretar un símbolo, un arquetipo, puedes hacerte sentido la descripción de un síntoma, de un conflicto, pero ese no es tu caso en particular. Tú tienes que hacerte cargo de cada caso en particular. Tu historia es tu historia. Las huellas que dejó en tu memoria son tuyas. Eso cómo se quedó codificado, mapeado, encriptado a nivel corporal, a nivel de células, de huesos, de tejidos, a nivel de patrones emocionales, de fractales de memoria,
eso es muy particular. A mí me pasa mucho que me gusta escribir y de repente, oh, mi historia es igual a la tuya. Imposible. No, mi historia es mi historia y yo la puedo poner en palabras porque es mi trabajo personal de toma de conciencia y hay una elaboración. Pero contarte mi historia a ti no te resuelve. Tú tienes que hacerte cargo de tu historia, de tu infancia, de tu gestación, de tu proyecto de sentido, de tu herencia ancestral, de sanar tus memorias, de sanar tu linaje femenino, de sanar tu linaje masculino, de integrar armónicamente ambas cosas. ¿Y dónde nos empieza a dar problema esto? Porque uno dice, a ver, pero ¿cómo llegamos del me siento mal en una reunión de trabajo al tienes que ir a terapia o tienes que trabajar tal cosa? La solución es ahí súper simple, ¿no? Porque uno dice, ¿cuál es la memoria que se está activando? ¿Por qué cuando estoy en ciertos contextos me pongo tan nerviosa? Me siento tan agredida, me siento excluida, siento que todos hablan a mi espalda. ¿Por qué cuando estoy en una situación afectiva tengo tanto miedo, tanta inseguridad? Se detonan tantas carencias infantiles. Porque son situaciones que nos remueven una memoria. Como que nuestro inconsciente dice, yo ya viví esto y me impactó de tal manera que quedó este registro, esta huella. Y entonces empiezo a actuar inconscientemente, en automático, a repetir los mismos patrones que pueden venir de muy atrás o no de tan atrás, pueden venir de esta vida, de nuestra propia historia. Y uno dice, ya, pero ¿cómo llevo eso a la conciencia, no? Digo, oye, sí, me acabo de dar cuenta que esto me pasa en todos los trabajos que tengo, me acabo de dar cuenta que esto me pasa en todas las relaciones que tengo, me acabo de dar cuenta que esto me pasa con todos los vecinos, me acabo de dar cuenta que esto me pasa con... Me ha pasado muchas veces en la vida. Entonces, el problema no es algo externo, el problema está en mí. Y yo tengo que empezar a trabajar en mí. Y ojo con esta frase, porque muchos dicen, el problema soy yo. No, 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 no. Tú solo te puedes hacer cargo de lo que está en ti. Esa herida interior va a ir convocando distintas situaciones, patrones, fractales, memorias, espejos que te vienen a mostrar, oye, la herida sigue ahí porque te sigue doliendo, te sigue conflictuando. Entonces uno dice, ok, si esto me pasó a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, me puede pasar en una misma relación, en distintos contextos, pero me va a seguir pasando. Y eso ya no solo te pasa como situaciones que se repiten, se va a transformar en un síntoma, se va a transformar en una enfermedad, en un dolor, en algo crónico. O sea, hay que siempre hacer la relación entre el malestar emocional, psicológico, psíquico y lo que finalmente se expresa a nivel físico. Ahí es donde muchas veces falla la integración de ciertas herramientas terapéuticas porque la mente como que no alcanza a comprender que todo está implicado en todo. Y por eso muchas veces no le tomamos el peso a lo que implica la sanación con herramientas vibracionales, con luz, con color, con geometría, con energía. Siempre acuérdense que acá la clave es el enfoque cuántico, porque sin un enfoque cuántico esto es reversible, no hay toma de conciencia, no involucramos a nuestra alma, pero la mente se va a querer quedar en, no, pero si yo ya lo hablé, no, si yo estoy yendo al psicólogo. A mí me encanta que puedas ir a terapia. Me encanta que puedas tener acceso o que lo hagas de manera autodidacta también, ¿no? Que de repente me leí un libro, vi un tutorial, tomé tal formación, aprendí tal cosa. Eso es maravilloso, pero ¿cómo le comunicas eso abstracto a tu cuerpo? Me podría decir, no, mira, yo hago ejercicios de meditación, de respiración, de enraizamiento. Perfecto. Esa es una súper bonita forma de entender cómo todo este sobrepensamiento tiene que ver con cómo respiro, con cómo este miedo y inestabilidad tiene que ver con la falta de raíz, con cómo quizás en la medida que me enfoco y visualizo, mi mente está menos dispersa. Pero sigue habiendo un elemento que nos falta. Porque tú dices, bueno, ¿y de dónde viene la falta de estabilidad? ¿Y de dónde viene el sobrepensamiento? ¿En qué momento mi mente, mi cuerpo, mis emociones desarrollaron esta estrategia para sobrevivir? Porque eso es lo que pasa, estamos en modo defensivo, en modo sobrevivencia, entonces algo se pone complicado y mi mente se evade y se va al ruido, se va a la ensoñación, se va al pánico, se va a la parálisis, porque esa es la programación que recibí. Entonces, vamos adquiriendo herramientas, vamos mejorando un poco esta relación entre el síntoma, el cuerpo, la memoria, pero hay técnicas que son mucho más eficaces y mucho más eficientes. Yo estoy siempre por la autogestión. O sea, si yo sé que tengo problemas para enfrentar situaciones concretas, me da miedo salir a la calle, ir a una reunión, tomar riesgos, yo probablemente todos los días me voy a enraizar, voy a hacer un trabajo de ordenamiento interno, voy a tomar energía, la voy a distribuir según mis conocimientos, ¿cierto? En los lugares que corresponde, que si yo, hueso, rodilla, pelvis, riñón, tallo cerebral, todo lo que está implicado en ese circuito energético, que es importante tener una formación suficiente para poder trabajar con esto. Y uno dice, ok,
Pero yo también podría trabajarlo desde auriculoterapia, ¿cierto? Fortalecer un punto que me da tierra, que me enraiza, que me da energía ancestral. Va a depender de las herramientas que tú tengas. Tú también podrías trabajarlo, qué sé yo, con una nota musical, con un cuenco, con una melodía, con una vibración. Podrías trabajarlo a través de geometría sagrada, podrías trabajarlo a través de un aroma, ¿cierto? Los aromas son muy potentes, de una esencia floral que nos comunique a nuestro inconsciente vibracionalmente esa resonancia con la seguridad, con la pertenencia, con la nutrición, con la raíz. ¿Te fijas que las herramientas se pueden además mezclar? Tú puedes trabajar esto con esto, pero es importante comunicarle esa información a mi cuerpo, que no solo se quede en mi cabeza. Entonces, las herramientas de sanación, ¿qué es lo que hacen? Si yo tengo un paciente que me dice, no, mira, tal vez estoy enfermo o no, tengo tal malestar, se repite este síntoma a lo largo del tiempo, me operaron de tal cosa, últimamente me empezó a molestar esto, pero además me he sentido muy cansada, pero además me he sentido con poca energía, pero además estoy muy nerviosa en contextos de trabajo. Tú empiezas a sacarle la foto, ¿no? A decir, a ver, ¿cómo esta persona se para frente a la vida, ¿no? Si yo estoy trabajando en terapia, hagamos la distinción, lo terapéutico, la sanación, son dos cosas distintas, pero que se complementan. En terapia probablemente yo te voy a preguntar cómo fue tu infancia, con quién creciste, si te sentiste segura y a salvo, si tuviste estas figuras de protección, papá, mamá, abuelita, alguien que te cuidara, te protegiera, o estuviste expuesta, fuiste vulnerada, sufriste algún tipo de violencia, de abandono, porque esa memoria queda en tu registro. Entonces, hay un dolor que se puede repetir en tus relaciones de pareja, en la gestión de tu autocuidado, se puede repetir en síntomas, puedes tener ese conflicto de desvalorización tan anclado en ti que el día de mañana vas a tener problemas, no sé, respiratorios, problemas estomacales, problemas de huesos, problemas de ovario. Esa herida se puede manifestar en distintos aspectos corporales, dependiendo de cuál es el conflicto. Lo podemos ver desde el análisis corporal, desde la terapia de biodecodificación biológica. Lo podemos ver desde distintos enfoques, va a depender las herramientas que tú tengas y los paradigmas a los cuales tú te acojas. Yo en general integro todo lo que tengo al servicio de una sesión de terapia en este caso. Uno dice, ok, tenemos toda esta herramienta. Y además tenemos temas que tienen que ver con ancestralidad. Quizás vienes de un linaje donde las mujeres han sido vulneradas o han sido excluidas o no han tenido derecho a su desarrollo. Quizás eres la primera generación de mujeres que está saliendo al mundo. Entonces se activan muchas resistencias, muchos miedos, muchas lealtades. Y uno dice, ok, perfecto. Esto lo podemos trabajar en una sesión, en otra sesión. A mí me gusta mucho trabajar de forma programática y me gusta mucho poner todas mis herramientas. Entonces, a veces, para mí la mejor forma de trabajar es el acompañamiento terapéutico, porque recogemos información, pero la siguiente sesión lo vamos a trabajar desde lo corporal, a la siguiente sesión lo vamos a trabajar en una constelación familiar, y a la siguiente sesión lo vamos a trabajar quizás con otras herramientas de autogestión, vamos a crear una fórmula de terapia floral, te voy a dar herramientas para trabajar en el día a día. Te fijas que en ese sentido el acompañamiento terapéutico nos da una gama mucho más amplia de herramientas, por lo menos en el formato que a mí me sirve. Pero podría ser que una persona no esté buscando un enfoque vibracional, un enfoque en sanación, un enfoque con esas herramientas. Quizás esa persona quiere hablar, quiere darle un sentido, quiere resignificar su historia, y eso es parte de la terapia. Te fijas, la terapia está acá. La terapia se sostiene en ese vínculo terapéutico que se da a través de la palabra, del diálogo, de la escucha activa, de poder muchas veces atestiguar, y esto nos honra profundamente como terapeuta, ¿cierto? A veces tú le estás escuchando a alguien que dice algo por primera vez, algo que le pasó, algo que acaba de procesar y se acaba de dar cuenta, algo que vivió en soledad. Y eso nos hace hondamente privilegiados, y por lo mismo tenemos que ser impecables en el desarrollo de nuestro trabajo, porque es algo muy valioso. O sea, la forma en que retroalimentamos a nuestros pacientes en un contexto terapéutico es demasiado importante. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que de alguna forma nosotros vamos a estar ahí como sosteniendo esa narrativa, esa capacidad de ver las cosas de otra manera, de resignificar. Pero aquí es donde la mente nos juega súper malas pasadas, y yo les repito esto majaderamente en casi todos mis videos, y es que acuérdate siempre que el ego vive en la mente. El ego está identificado con la herida, con la infancia, con la carencia, con el dolor. Entonces, el ego no está realmente interesado en sanar. Busca en mi canal, hay un video que se llama "Al ego no le interesa sanar", te explico mucho más de esto.
Y el ego dice, bueno, yo esto lo puedo manejar desde la mente. Esto lo puedo manejar, no, yo ahora entiendo que esto tiene que ver porque nací por cesárea. Ya, pero eso no va a borrar. Hay lugares donde esa información está guardada. Si yo este mismo relato lo quiero trabajar en sanación, yo ni siquiera necesito que la persona me cuente su historia. Siempre es valioso hablar, recoger información, ¿cierto? Hacer una ficha, a mí me parece muy importante eso, pero cuando trabajamos en sanación, el trabajo no es así. ¿Yo qué es lo que hago? Evalúo, por ejemplo, cómo está cada uno de tus eh, territorios de conciencia, si hay energía en el primer chakra, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Esto de bloqueos de chakra es un concepto muy mal usado. Los chakras siempre funcionan. La diferencia es que si funcionan a su máximo nivel, a un nivel muy inferior, si le están tirando toda la pega a su dipolo o están haciendo lo suficiente trabajo en equilibrio, hay que integrar distintos conceptos acá que de repente se pasan por alto, porque tú puedes tener, por ejemplo, una conexión a tierra súper fuerte y tu primer chakra está así, pero full, pero porque estás anclado en un patrón de sobrevivencia. No necesariamente es algo positivo, puede que haya una hiperactividad y tu primer chakra está así como, ¿qué voy a comer? ¿De dónde voy a vivir? ¿De dónde va a venir? Pues eso ya es para tener casi que una crisis de pánico. O para el día de mañana tener un Parkinson o tener una enfermedad como degenerativa, porque estás en un constante gasto de... O sea, tu cuerpo está en un estado de alerta constante, tus suprarrenales, las hormonas asociadas, hay un descontrol. Pero ¿qué pasa? Si hay un exceso de gasto de energía en el primer chakra, ¿qué va a pasar con el séptimo, que es la contraparte? ¿Qué pasa con tu espiritualidad? ¿Qué pasa con tu conciencia? ¿Qué pasa con tu propósito? Quizás no pasa nada porque está toda mi atención puesta aquí. Y si estoy tan anclada a la tierra y a la sobrevivencia, ¿tú crees que yo voy a poder llevar mi conciencia al segundo chakra? Donde la energía es completamente distinta, es de apertura, es de flujo, es de ciclo, es de gozo, es de creatividad. Probablemente no voy a poder vivir mi segundo chakra en conciencia plena, lo voy a vivir con miedo, con vergüenza, con pudor, con culpa, no voy a disfrutar de mi sexualidad, no voy a poder vivir de mis dones creativos, no me voy a sentir merecedora. ¿Por qué? Porque ya este primer territorio de conciencia está completamente cojo. Entonces, el segundo, ¿dónde se afirma? No se afirma. Voy a tener problemas para gestionar mis emociones, no voy a saber cómo sostenerme a mí misma. Y esto no es algo que en sanación no es necesario conversarlo. O sea, es evidente que hay que sanar y reforzar ese territorio de conciencia, esos circuitos, esos sistemas. Todo lo demás uno puede decir, sí, esto tiene que ver con mi triste infancia, esto tiene que ver con que mi mamá me quería abortar, esto tiene que ver con que me caí de la cama a los 2 años. O sea, siempre le podemos encontrar la explicación mental, pero acuérdate que el ego no cree en la posibilidad de sanar y al ego no le interesa cambiar. El ego lo único que quiere es sobrevivir y le costó tanto aprender las reglas del juego que si tú ahora le vienes a cambiar las reglas del juego, tu ego como que se resiste y te dice, pero ¿para qué vas a ir a esa terapia de nuevo si no te sirve para nada? No, si tú ya lo sabes, si de nuevo te dijeron lo mismo. No, es que tú ya has probado todas las opciones. Ese es tu ego, esa es tu herida, que no quiere confrontar su dolor profundamente, porque no quiere cambiar, no quiere transformarse, no quiere mirar de frente esa herida donde muchas veces, si nos asomamos, nos vamos a dar cuenta que hemos sido cómplices de nuestro dolor, que desde la inconsciencia nos hemos involucrado en situaciones, en relaciones, en contextos donde le hemos dado poder a otros, donde nos hemos desvalorizado, donde hemos permitido que otros trapeen el piso con nosotros, donde hemos dudado de nuestras capacidades, donde no hemos sido conscientes de nuestro valor. Y eso no es para culparse y castigarse. Cuando yo digo hemos sido cómplices es porque cuesta mucho mirar tu sombra. El problema, el trabajo de sombra es muy importante y se los dejo como recomendación básica en estos días de luna menguante, que nos quedan hasta el 1 de noviembre, que va a haber luna nueva. Tenemos todos estos días para adelante de luna menguante, que es de muy como óptimo para el trabajo de sombra. ¿Qué nos pasa con la sombra, no? Uno pone el problema afuera. Es que es mi jefe, es que es mi pareja, es que es mi ex, es que el papá de mis hijos, es que no sé, la sociedad, el mundo, los poderes fácticos. No soy yo, porque eso está ahí siempre. Siempre hay un ex, siempre hay gobierno, siempre hay economía, siempre hay desigualdad. El tema es cómo me afecta, cómo lo veo, cómo lo integro. Eso está en mí. Si a mí
me lastiman y me desestabilizan situaciones una y otra vez, es porque hay algo en mí que no he visto. Ese trabajo de sombra, de dejar de proyectar afuera el problema y empezar a hacerse cargo, implica salir del lugar de la víctima y entrar en el territorio del aprendiz. Yo tengo que estar dispuesto a aprender y decir, bueno, ¿qué me vino a enseñar esta situación? No quedarme en el, ay, de nuevo me pasa lo mismo, nadie me quiere, todos me odian. Y eso es un clásico, y yo entiendo, porque he estado ahí, no es un juicio decir, oye, ya, pues para de identificarte con la víctima. No le podemos decir eso a un paciente, pero sí es lo óptimo es que uno pueda entender que esa herida está ahí y que se generó en un momento en el que tú no tenías herramientas ni tenías poder para cambiar tus circunstancias. En el presente, tú sí tienes las herramientas, sí tienes el poder, sí tienes la voluntad, la disciplina, porque no es solo tener ganas, ¿no? Si tienes todo eso, puedes generar un cambio. Las circunstancias van a ser las mismas. El cambio está en ti, en cómo tú te piensas, te resignificas, en cómo tú te dialogas con tu historia, con tu entorno, con tu familia, con tus memorias, con tu descendencia. No sirve de nada saber si no estás dispuesto a hacer cambios. Saber sin incorporar esa toma de conciencia, un cambio de acción, es una toma de conciencia que queda como incompleta, queda coja. ¿Te fijas? Entonces, la diferencia entre la terapia es que la terapia nos abre un montón de perspectivas, nos abre esta posibilidad de decir, quizás no lo había visto de esta forma. Y me quedo pensando, ¿no? Pero la mente te va a distraer fácilmente, la mente se mira para otro lado, dice, ay, sí, en realidad, ya, pero no, sí, ya sé, y como que se queda en el ya sé, ya lo vi. ¿Y qué cambia verlo y no actuar? No cambia nada, porque te vuelves cómplice de tu dolor, porque estás viendo lo que te lo provoca y no estás tomando acciones al respecto. Esto tiene que ver mucho con nuestra herida de infancia, porque cuando somos chicos, nadie, o sea, en el fondo, no podemos hacer cosas por nosotros mismos, sino que estamos esperando que otro nos salve, que el otro se dé cuenta, que el otro cambie, que el otro atine, porque es la expectativa genuina de un niño respecto de sus padres, de los adultos, del entorno adulto, donde tú eres pequeñito. Pero cuando tú eres grande, no tiene sentido seguir esperando que sean los otros, porque tú ya eres un adulto, ¿no? Los otros adultos, los que hagan un cambio. No tiene ningún sentido, no tiene ningún propósito. O sea, es anclarnos en una conciencia infantil, es anclarnos en esta sensación de indefensión, de vulnerabilidad, de parálisis. Y esa es una memoria que yo no la juzgo. ¿Por qué? Porque esa memoria está profundamente anclada en el cuerpo. Cuando tú trabajas, la sanación es una disciplina preciosa. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer tu historia. De hecho, muchas veces la historia que tú me cuentas, me vas a contar lo que tú puedes contar, lo que recuerdas, lo que has intelectualizado, lo que te deja bien parada frente a ti misma. Todos hacemos lo mismo. El lugar del engaño es el lenguaje. El lenguaje es el lugar del engaño. Uno se cuenta cuentos y uno acomoda las piezas y dice, pero la sanación funciona al revés, porque tú dices, ok, vamos a movilizar información que está en tu riñón. Tu riñón izquierdo me está dando tal información. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué te pasó a los 6 años? Ay, pero ¿cómo sabe? Pues no es magia, es conocimiento, es sabiduría. Esa información está codificada. Oye, tengo tal síntoma, tal enfermedad. Cuéntame, ¿qué pasó acá? ¿Qué secreto oscuro descubriste? ¿Pero cómo sabes eso? Bueno, porque tu cuerpo te está diciendo, te está mostrando algo ahí que es doloroso, que se abre, que se muestra, que te genera rechazo. Para eso existen disciplinas preciosas que nos forman para poder decodificar el cuerpo. A nivel energético, a nivel de síntomas, a nivel embrionario, al nivel que se nos presente. No es lo mismo generar un conflicto a nivel de hueso que generar un conflicto a nivel de sangre, que generar un conflicto a nivel de un órgano o de piel. ¿Te fijas? Cada órgano, cada sistema tiene asociada un órgano, una glándula, un funcionamiento. Lo mismo pasa con los conflictos de lateralidad, que no puede ser que todo le pase al lado derecho o todo le pase al lado izquierdo. ¿Qué pasa si tienes problemas de columna, por ejemplo? Que la columna debiera ser el eje y resulta que el eje está chueco, está para allá, está para acá. ¿Por qué? Porque no hay armonía entre masculino y femenino, porque no sé si tomar a mi papá o a mi mamá, porque están en conflicto, porque están en guerra. Importante esto, cuando trabajamos sanación en niños, no lo trabajamos de forma directa.
lo trabajamos sobre todo niños menores de 7 años, trabajamos a través de la madre o del padre, si quisiera participar. ¿Por qué? Porque el nivel de energía que trabajamos en sanación es muy alto para este sistema que está recién en construcción. Recuerda que los niños no tienen consolidado su cuerpo físico etérico, por ende, no podemos llegar y meternos con sus circuitos y sus frecuencias y sus centros de energía. Lo hacemos a través del campo de la madre, porque la madre hasta los 7 años envuelve en su campo emocional al hijo. Y muchos de los conflictos de salud que puede tener un niño en ese periodo tienen que ver directamente con los conflictos que la madre no ha resuelto a nivel consciente y que se espejean en el campo físico del hijo. ¿Ok? Entonces es muy importante que podamos integrar a la madre, sobre todo a la madre, porque es la que, sobre la cual recae el cuidado en esta etapa, la vamos a integrar en este proceso. Ya niños sobre 7 años, o sea, de 8 a 14, podríamos seguir trabajando a través de la madre. ¿Por qué? Yo ahí tengo como mi diferencia. Si fuera una sanación presencial, yo no tengo ningún problema en trabajar con un niño pequeño o un preadolescente. Pero cuando trabajamos a distancia, que para mí es una de mis metodologías favoritas, siento que cuesta un poco que los niños se concentren y que puedan conectar con esto que les estoy diciendo, que a veces es un poco abstracto. Entonces, en esos casos, yo prefiero, con la autorización de la madre, seguir trabajando a través del campo de ella, porque la conexión madre-hijo es algo que no se rompe nunca, y poder ir desbloqueando, por ejemplo, sobre todo en temas de preadolescencia, que aparecen memorias de dolor relacionadas a ser hombre, a ser mujer, conflictos de género, de sexualidad, miedos, recuerdos, memorias de dolor, que podemos trabajar desde el alma familiar, desde lo ancestral. No es necesario que el niño esté como rayando con su historia, ¿no? Porque su mente, ¿qué va a hacer con esa información? Lo que ese niño necesita es desbloquear esos conflictos que están codificados en el cuerpo, en los campos sutiles, en sus órganos, en su sistema. No necesitamos más. Le damos demasiado valor a la mente, demasiado valor a este ego que quiere controlarlo todo, que es súper importante. Yo insisto, el ego es fundamental para la toma de conciencia, porque hay un yo que se hace cargo y dice, a mí me duele y yo me hago cargo y yo observo, pero siempre y cuando el ego no se identifique con el dolor y con la historia de dolor y con la víctima, porque entonces pierdes la posibilidad de aprender y de sanar. La diferencia fundamental en sanación es que no necesito que me cuentes tu historia. Si me la quieres contar, bienvenida sea, mientras no perdamos el tiempo principal, que es el tiempo de sanación. ¿Por qué funciona también, por ejemplo, la sanación de útero? Porque yo simplemente pregunto algunas cosas que tengo que tener claras, por ejemplo, si esta persona ha tenido una pérdida, un aborto, una hemorragia, un legrado. ¿Por qué? Porque eso ha dejado memorias, ha dejado heridas, ha dejado fugas energéticas. Si yo no te pregunto, probablemente yo voy a testear y voy a encontrar una fuga y la voy a limpiar y la voy a reparar y voy a ordenar todo lo que está ahí, pero a mí me gusta implicar a mi paciente, que no haya esta postura pasiva donde ya terminó, ¿cachai? No, a mí me gusta implicarlo, yo siempre les voy dando instrucciones para que se relacionen con lo que estamos haciendo. Ahora, también hay mucha gente que te dice, ah, es que yo pensé que esto era más complicado. Claro, lo que yo te cuento y lo que yo te doy como instrucción es un 1% de lo que en paralelo yo estoy haciendo con tus distintos campos, con tus distintos sistemas, con tu alma, con el alma familiar, con toda esta historia, ¿cierto? Tu propósito, tus miedos, tus emociones, tus trancas, tus miedos, es como para que tu mente esté entretenida. Yo no necesito contarle a mis pacientes, imagínate una luz de este color. No, es para que tu mente esté entretenida y no ponga resistencia. Y la mente no se ponga a pensar si esta cuestión es muy loca, si es muy raro, que no va a funcionar. Para que la mente esté ocupada, yo te doy ciertas instrucciones, respira, lleva esto de aquí para allá. Y además te estoy dando herramientas que el día de mañana tú puedes volver a gestionar en ti. Pero el trabajo grueso no se comenta. No, me ha pasado de repente que pacientes me han dicho, ay, me gustaría que me mandaras un resumen de lo que hicimos. Ningún problema, pero yo no te voy a traducir ese resumen porque eso es un lenguaje súper técnico. Si tú quieres, tu ego quiere tener esa información para controlar el proceso, ningún problema, pero yo no puedo gastar más tiempo y energía en descifrarte la ficha que estamos rellenando, ¿no? Ah, pero es que a mí me gustaría saber qué significa que tengo un desequilibrio. Cariño, estudia y fórmate de la misma forma en que yo lo he hecho para que puedas tener herramientas. Esa es una pretensión del ego, ¿ya? Esa es una pretensión eh, de esta mente que cree que si sabe de qué se trata esto, va a entender el proceso. No importa. Tú puedes entender que esta herida con tu madre está graficada en tu ovario derecho.
pero es que a mí me enseñaron que era lo que a ti te habían enseñado, tú te haces cargo en tu espacio de aprendizaje y en tu práctica terapéutica, yo me puedo hacer cargo de lo que yo sé, de lo que yo ejerzo. Eso es un gran punto, decir, es que yo leí, es que a mí me dijeron, lo que a ti te dijeron pesa una cabrita al lado de lo que yo puedo haberme formado y haberme preparado, entonces ahí hay una diferencia, y uno dice, ok, la información se codifica a través de muchas generaciones, a través de la gestación, a través del nacimiento, de la primera infancia, de la adolescencia, de eventos traumáticos, de cómo también nosotros gestionamos, ¿no? Hay gente que es súper buena para conectar con la tierra, no tiene un conflicto, está ahí como bien anclado, tuvo una infancia segura, protegida, pero por ejemplo quizás esa misma persona tiene problemas para conectar con la identidad. Cuando hay que definir quién soy, cuál es mi propósito, no saben. Entonces nos volvemos a la zona de confort, de lo seguro, de lo estable, y esto expansivo del yo queda ahí chiquitito. Hay personas que son súper creativas, por ejemplo, y tienen una buena relación con los recursos económicos, tienen una buena relación quizás con la sexualidad, con la fluidez emocional, pero tú les pides que lleven eso a la toma de conciencia, no sé, espiritual, y quizás ahí hay un conflicto, porque no todos tenemos todo malo y no todos tenemos todo bueno, o sea, vamos corrigiendo. Ahora, lo hermoso de trabajar desde un enfoque cuántico es que pasamos esta información a través de la conciencia y a través del alma. Entonces, no es algo que se vaya a borrar mañana. Cuando tú trabajas desde un enfoque cuántico, tú resignificas la información, las memorias, los patrones que están guardados en tu cuerpo y en tus campos sutiles desde la conciencia. Y la conciencia no es como, no, sí, ya sé. Es literalmente llevar esto a la fuente y que te devuelva esto renovado y resignificado. Entonces, ¿nos ahorramos un poco el proceso de toma de conciencia? Sí, sí y no. Acá tenemos las dos versiones. Cuando lo trabajas desde la terapia, la toma de conciencia recae en ti. Sí, pues, sí me di cuenta, claro. Y tomo acción o dejo el proceso botado, ya esa decisión es muy personal, porque acuérdate que siempre va a estar tu ego diciéndote, no, pero es que esto no me está sirviendo para nada. Pues es tu ego que se quiere sentir solo y desesperanzado. Ojo con cuánto poder le das a tu ego. Segundo, cuando lo trabajamos desde lo corporal y desde lo energético, lo que tú haces es liberar esa memoria de dolor, ese peso que condicionaba tu cuerpo, tu movimiento, tu flujo emocional, todo lo tuyo. Si tú le quitas ese peso, la mente, que es donde sucede la toma de conciencia, se siente más abierta, se siente más despejada. Es como, oye, me acabo de dar cuenta de tal cosa. Y no necesitaste 800.000 sesiones de terapia. Es como un poco combinando paradigmas, ¿no? Es como cuando vamos a una constelación. La constelación dura, no sé, 1 hora, 2 horas, pero toda la claridad que viene de... ¿Por qué? Porque las constelaciones funcionan a nivel del campo cuántico familiar, o del inconsciente familiar. Entonces, no es que tu mente elaboró ese proceso hasta llegar a una conclusión, sino que es como que la información aparece, emerge a la conciencia, porque la ordenaste desde otro nivel. Con la sanación pasa lo mismo. Tú alivias el cuerpo, reparas el cuerpo, porque este video tenía como propósito eso. Me cuesta mucho de repente, más que me cuesta, me complica explicar esto cuando alguien me dice, es que me siento mal. ¿Por qué? Porque yo soy súper enemiga como de forzar los procesos, ¿ya? Pero tampoco me puedo quedar callada. Entonces, si tú dices, esta persona ¿será consciente de si hay algún desequilibrio en el nivel energético en su cuerpo? Porque está yendo al médico, porque está tomando terapia, porque está tomando medicamentos, porque se sometió a una operación. Pero yo no sé si esta persona tiene heridas energéticas, tatuajes, cicatrices, si hubo un parto, si hay memoria, si hay trauma, si hay alguna cosa ahí ancestral. Yo no lo sé, pero si tú me cuentas tu historia clínica, lo voy a saber. No, es que me dio tal enfermedad a tal edad, no, y en esta época me enfermé de tal cosa, y ahí me operaron de no sé qué. Yo te aseguro que si uno toma toda esa información, la ordena, repara, armoniza y fortalece las áreas que están frágiles porque les ha faltado energía, les ha faltado presencia, les ha faltado nutrición, el 90% de tus conflictos emocionales y del ruido y del drama va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando eres capaz de sostener tus procesos de conciencia, emocionales, mentales, desde el cuerpo, desde lo concreto, no hay drama. El drama viene cuando es como, me estoy ahogando, me duele, me siento tan mal.
pero es porque estás conectando desde el dolor. Si yo saco ese dolor y pongo ahí, esto es como un hackeo, ¿no? Y yo hackeo tu sistema y saco este programa erróneo de dolor, de carencia, de desvalorización, y pongo una conciencia de merecimiento, de seguridad, de valoración, estas cosas que pasan ya no tienen poder sobre ti. Y aquí es donde la mente se queda corta. Aquí es donde la mente dice, ay, pero ¿cómo funciona esta? Es que yo no creo en estas cosas. No se trata de creer o no creer, es una realidad que existe al margen de tus creencias. Hay un montón de cosas que yo no sé, no conozco, no tengo explicación, pero existen igual. No puedo ser tan soberbia y pensar que solo existe lo que yo conozco. ¿Ya? Hay un montón de otras cosas que están ahí y que están funcionando y que dan buenos resultados. Ahora, entiendo que hay mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de ofertas que uno dice, ay, ¿qué hago? Hay un montón de terapias que están enfocadas en el diagnóstico, ¿ya? Ok. Hay un montón de terapias que están enfocadas en dar, yo no sé si las llamaría terapias, son metodologías que están enfocadas en darte información. Por ejemplo, yo soy tarotista. A mí en una lectura de tarot me puede aparecer tu desequilibrio con el femenino, con el masculino, la falta de raíz, problemas de salud, problemas psicológicos, porque yo soy una excelente tarotista. Y esa información se me aparece así, pero con facilidad. Pero hasta ahí llega mi rol, como tarotista. ¿Y cómo lo hago? Bueno, mira, podrías buscar asistencia aquí, estas son las metodologías que yo conozco, a mí me ha funcionado esto, pero como tarotista ahí termina mi rol. Yo jamás voy a enganchar esto con esto, porque para mí son áreas que se complementan, pero yo no puedo hacer una toma de poder sobre ti. O sea, si a mí en tu lectura de tarot me parece que tú tienes un conflicto con la energía femenina, yo no puedo oportunistamente sobre la marcha decirte, hola, pero yo tengo una terapia que no lo voy a hacer, porque para mí eso es poco ético. Si tú, con el tiempo, conoces mi trabajo y concluyes que yo, además de esto, hago esto, y tú me escribes y me dices, oye, ¿esto me podría servir para esto? Yo te voy a presentar toda la información, pero no es algo que nazca de mí. Eso es una normativa ética que yo tengo así muy marcada. ¿Por qué? Porque así yo me ahorro la posibilidad de que alguien diga, ah, pero es que inducimos este conflicto. Tú me dijiste que tenías este problema para después venderme. Eso pasa mucho con el tarot. Por ejemplo, me pasa con la lectura de registros acásticos que de repente aparece información muy útil. ¿Pero qué hace la persona con esa información? Es decisión suya. Yo no le puedo forzar y decir, oye, mira, aquí en la lectura apareció que tú tuviste un trauma al nacer y yo te puedo ofrecer, yo no te voy a ofrecer nada. De hecho, puedo parecer súper arisca de como, ahí terminó mi responsabilidad porque tú me contrataste para eso. Yo no me estoy haciendo publicidad, yo tengo otros espacios para hacerme publicidad. Entonces, hay terapias, enfoques, por ejemplo, pasa mucho con la astrología, a mí me llega mucha gente que se hizo, porque además me los recomiendan y me los refieren y lo valoro mucho esas recomendaciones, que se hizo una lectura de carta astral. Y uno dice, qué hermoso, pero la carta astral te entrega tanta información y te ayuda a entender y a procesar muchas cosas. Y uno dice, ok, ¿y qué te dijeron? ¿Qué te hizo pensar en esa lectura de carta astral que necesitabas una constelación, o que necesitabas una sanación de tu linaje femenino, o que necesitabas trabajar con la sanación de útero? ¿Qué te hizo pensar que necesitabas armonizar esto o aquello? Sí, porque mira, la persona me dijo que había un desequilibrio acá y me recomendó esto y llegué a ti por esto. Y uno dice, maravilloso, porque esa persona entendió que este conflicto, que se representa en todos los niveles, en lo astral, en el cosmos, en la memoria, en lo ancestral, en lo físico, en lo mental, en tu historial de salud, en tus relaciones, o sea, estos conflictos se manifiestan en todos los niveles. No son, no es algo aislado, no es algo que uno diga, bueno, eso quedó ahí nomás. No, pues, nada quedó ahí, nada. Desde que fuiste gestado, incluso antes, acuérdense que estamos trabajando con este grupo de investigación del proyecto Sentido, incluso antes, todo lo que pasó ancestralmente va a pesar en ti. Entonces, a mí lo que más me gusta de mi trabajo, debo ser bien honesta, me encanta hablar, me encanta analizar, me encanta encontrar relación entre una cosa y otra, ver cómo este conflicto se simboliza en este síntoma y en cómo se repite este patrón. Me fascina el trabajo mental. Yo soy una persona muy racional y muy mental y muy analítica, pero la parte que más me gusta es lo que está enfocado en la sanación ancestral, porque la sanación ancestral nos permite decir, ah, este problema en la vértebra C3 tiene directa relación con este conflicto con tu bisabuelo paterno. Y uno dice, ok, lo sé.
¿Qué hacemos? Lo constelamos, lo trabajamos con sanación, lo trabajamos con biodecodificación. ¿Por qué no hacemos todo? Va a depender de lo que tú quieras optar o cómo tú quieras trabajar. Se puede trabajar de distintas maneras. A mí me encanta trabajar desde el cuerpo, porque el cuerpo me da toda la información que yo necesito. Yo puedo entender que una persona esté completamente desbordada, porque yo paso por esa zona y digo, bueno, aquí no hay forma. Esto está desparramado energéticamente, tu campo emocional está desbordado, tu campo mental es pequeñito, tu campo físico no sostiene los otros campos, tu primer chakra no sostiene el segundo se desborda, el tercero no tiene claridad. Y parece como un juego de palabras, ¿no? Pero es así de simple. Si yo enraizo, si yo saco los miedos, si yo pongo seguridad, y hago el gesto con las manos porque me encanta trabajar, ¿me entendí? Y yo pongo esta base y limpio esas memorias de la gestación, dolores, conflictos ancestrales. Pongo seguridad, me estoy segura y a salvo. Ese es mi primer nivel de conciencia, que la mayoría de las personas no lo tenemos resuelto. Y sobre eso sigo trabajando y digo, ok, vamos a trabajar acá el segundo territorio de conciencia y vamos a limpiar estos conflictos de desvalorización, que el padre, la madre, los traumas, la culpa, la sexualidad conflictuada, la creatividad desvalorizada, vamos a sacar eso. Ya tengo una raíz, tierra, agua ahí, ordenadito. Y puedo ir al tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, puedo triangular nuestros dipolos. Es muy importante que incorporemos en sanación el concepto de dipolo, ¿ya? Sí, cuando trabajas con pacientes o tú eres paciente, no incorporan este concepto, es como que te mencionaran, es como que faltara el 50% del trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los dipolos son configuraciones de energía. Tú no puedes trabajar el tercer chakra sin trabajar el cuarto, no puedes trabajar el segundo sin trabajar el quinto, no puedes trabajar el primero sin trabajar el séptimo, no puedes triangular, ¿cierto? Una cosa sin la otra. Se necesitan ambas, o sea, se necesita todo, se necesita corregir fugas, se necesita limpiar, se necesita desbloquear barreras, se necesita limpiar memorias ancestrales, se necesita equilibrar a nivel de lateralidad, todo es necesario. Hay distintas terapias, no muchas, pero hay distintas terapias de enfoque cuántico que nos van a mencionar estas cosas con otros nombres. Gente dice, no, una herida energética. Yo hablo de fuga energética porque desde mi disciplina así es como se llama, pero vamos a estar hablando más o menos de lo mismo. Donde yo no soy muy fan y no me encanta el concepto es cuando te empiezan a decir, ay, no, es que hay unos parásitos energéticos. La verdad es que yo no soy muy fan de engrupirme con conceptos que se presten para la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque siempre hay un parasitaje. Nuestros campos siempre pueden estar permeables. Hay gente que se dedica a lo energético, hay gente que se dedica a lo demoníaco, a lo espiritual, a temas de magia, a temas de otras vidas. O sea, yo como que no desconozco que eso existe. Mi problema es con el lenguaje. Porque hay conceptos que de repente resuenan en la mente y como que la persona queda atrapada así, tengo un parásito energético, y casi que se imaginan un alien. Ahí yo tengo mucho cuidado de qué palabras vamos a usar o cómo vamos a nombrar esto, que no entremos en un ámbito de lo, o sea, del chiste, ¿no? Porque se presta fácilmente para eso. Pero existen distintos tipos de contaminaciones energéticas. Si lo tuyo tiene que ver con un problema espiritual, van a haber profesionales encargados de eso y de todo corazón espero que encuentres a los mejores porque hay una fauna muy grande de oferta. Si tu problema tiene que ver con lo espiritual, quizás en el sentido del sentido de la existencia, eso también se puede trabajar a nivel de sanación, a nivel energético. Si tu problema tiene que ver con lo emocional, con los vínculos, con memorias de dolor que te desvalorizan, que hacen que te relaciones desde un conflicto constante, eso se puede trabajar desde lo personal, desde tu infancia, desde tu ancestralidad, patrones con los que vienes cargando. O sea, tenemos muchas opciones de integrar. A mí en lo personal, lo que más me sirve es entender tu historial de salud. ¿Qué está pasando acá? Sí, es que tuve tal problema hasta tal edad, no, y después me apareció de nuevo, y después pasaron 20 años y me volvió a aparecer, y uno dice, ok, hay un conflicto ahí que se reactiva, hay una herida, hay un desequilibrio. Nos cuesta tomar esta fuerza, sobrecargamos este lado, desvitalizamos el otro. El cuerpo siempre te va a mostrar el desequilibrio. Entonces, si tú quieres trabajar problemas de tipo psicológico o emocional, psíquico, digamos psíquico, ¿no? Tienes todas las opciones de trabajarlo desde lo energético y desde la sanación, en la medida que integre todo esto que te estoy mencionando, porque sí, claro, si yo te digo, no, te voy a armonizar la chakra y no tengo idea de lo que estoy haciendo, la verdad es que este trabajo va a quedar cojo y no va a servir para fortalecer otros aspectos. Todos los campos están integrados, ¿ya?
¿Y por qué yo pongo tanto énfasis en el cuerpo físico? Porque el cuerpo físico es el que tiene las memorias más densas. El campo mental puede cambiar de percepción así. El campo emocional pasa por todos los estados. El campo físico tiene la densidad de la materia. Entonces, a veces tu mente puede entender, tus emociones pueden abrirse, pero tu cuerpo te sigue dando la pelea y sigue generando un territorio de conflicto. No porque tu cuerpo te quiera joder o te quiera sabotear, sino porque el cuerpo hay que comunicarle la información. La toma de conciencia sucede acá y el cuerpo está acá. Y esta información tiene que llegar hasta acá. Y a veces, como no incorporamos el cuerpo físico en nuestros procesos terapéuticos o en nuestros procesos de toma de conciencia, el cuerpo queda como desconectado y dice, no, pues yo me voy a apretar, no, me va a doler, me voy a cerrar, me voy a enfermar porque yo no tengo idea de lo que está pasando allá, porque nadie tuvo el buen gusto ni la delicadeza de decirme, oye, estamos en un proceso de sanación de lo femenino, hoy estamos en un proceso de armonización de vínculos, hoy estamos en un proceso de ordenar nuestro sistema familiar. Nadie te lo dijo. ¿Okay? Ahora, la ventaja cuando trabajamos desde un enfoque cuántico es que el cuerpo está incluido. No es hay que ir a mandarle un mensaje para que se informe. No, está incluido porque en el cuerpo está el inconsciente y en el cuerpo, en el inconsciente personal está el inconsciente familiar. Entonces está todo implicado. Cuando solo trabajamos desde la mente, el alcance es muy limitado. Tu cuerpo como que, el cuerpo no entiende, si el cuerpo no habla el lenguaje de la mente, el cuerpo habla un lenguaje metafórico, simbólico, encriptado, un lenguaje que tiene que ver con colores, con sensaciones, con vibración, con otro tipo de herramientas. Por eso las terapias vibracionales se dialoga con el inconsciente, con el cuerpo, con el inconsciente, con la memoria. No con un lenguaje verbal. ¿Podemos integrar ambas cosas? Sí. La forma en que yo lo hago es a través del acompañamiento terapéutico, donde yo pongo todas mis herramientas a disposición, porque también me ha pasado de decir, mira, yo puedo trabajar esto en una sesión y mucha gente me dice, ay, pero es que a mí me gustaría hablar de esto más. Perfecto. O sea, si tú lo que quieres hablar, una sesión de sanación donde está enfocado el trabajo en sanar, no en conversar, en sanar y desbloquear y organizar esa información de otra forma, quizás no te va a hacer sentido. Quizás tú necesitas hablar de esto, necesitas elaborarlo. Tu mente necesita este proceso de conversar y quizás al final podemos dejar una sesión para sanación. ¿Te fijas? Ahí como que el proceso es distinto. Mientras que hay otras personas que te dicen, yo no tengo ganas de hablar nada, para mí este es un tema muy doloroso, yo necesito sanar. Y entonces tú trabajas directamente con el cuerpo, directamente con el inconsciente, directamente con el inconsciente familiar, directamente con estas memorias, patrones, heredados, desequilibrios, lealtades que están codificadas en el cuerpo. Yo sé que cuando lo vemos desde afuera uno dice, no son muchas cosas juntas, sí, son muchas cosas juntas y por eso esto es una especialidad en sí. Porque si no, tendríamos, no sé, otras herramientas. Acá yo trabajo una gama amplia de herramientas porque es lo que ha surgido de mi propia práctica terapéutica. Es decir, yo por mí me dedicaría solo a la sanación, feliz. Pero resulta que todavía nos falta esa conciencia de lo valiosa que es la sanación al momento de gestionar procesos de conciencia. Como que nos quedamos mucho en lo físico, ¿no? No vemos el dolor físico como expresión de otras cosas. Todavía nos cuesta hacernos cargo de eso, todavía vamos al médico, al kinesiólogo, al no sé qué, para que nos arregle el hombro, para que nos arregle la rodilla, y nos vemos esa rodilla como una zona de fricción que está mostrando un conflicto a nivel de espíritu y de personalidad. Si de eso se trata. Nos vemos cuál es ese patrón que se está manifestando en ese órgano, en esa articulación, en ese sistema. Nos cuesta mucho verlo, ¿por qué? Porque es muy fácil pensar que si me operan, que si me tomo una pastillita, que si me hacen tal intervención, se me va a pasar y no tener que hacer una toma de conciencia. Lo más triste en la vida es cuando tú ves que una persona se ha enfermado, sobre todo cuando son enfermedades graves, catastróficas, se mejora, porque la ciencia tiene su herramienta, pero como no ha trabajado el conflicto de fondo, va a pasar un tiempo y se va a volver a enfermar. Y eso es muy doloroso, porque tú dices, uy, pucha, la mente se convenció de que el tratamiento médico, como el tratamiento médico tradicional, occidental, era alopático, ¿cierto? Era suficiente. Y no, porque resulta que ese cáncer nunca fue solo un problema de tu célula, y no. Había ahí un dolor a nivel ancestral, había un dolor en la maternidad, había un dolor en el ser pareja, había un dolor en sostener nuestros vínculos. ¿Trabajaste eso? No. ¿Se te hizo visible? ¿Te hiciste cargo? Ah, sí, sí, me dijeron, pero no hice nada. ¿Por qué? Para eso existe la sanación. ¿Te fijas? Tenemos miles de herramientas que podemos complementar. Yo creo que nada por sí solo
quizá en un momento vamos a sentir que necesitamos de esto y va a cumplir un objetivo, y en otro momento vamos a necesitar esto otro. Yo siempre soy súper fan, y lo que estoy como programando en este momento son sesiones de evaluación. Porque, claro, si tú tomas una sesión y aparecen todos estos temas y hay tanta información, no vamos a alcanzar a trabajar nada, se nos va a ir la sesión solo en recoger información. ¿Qué es lo que yo hago en una primera sesión de acompañamiento terapéutico? Pero tengo 3 sesiones más, porque el acompañamiento son 4 al mes, donde puedo trabajar otras cosas. El punto es que uno dice, en una sesión de evaluación, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Ya? Podemos evaluar cualquier tipo de desequilibrio que haya a nivel, por ejemplo, a nivel energético, ¿ya? Ya sea porque tú me dices, tuve tal enfermedad, estoy con tal malestar, estoy con mal dolor, pero no es la única forma, porque a veces ese dolor o ese malestar o ese desequilibrio no se ha expresado todavía como síntoma físico. A veces se ha expresado, está en el campo etérico. Acuérdate que el campo etérico es el campo de conciencia. Entonces hay cosas que están aquí gravitando, pero que todavía no se transforman en síntomas físicos. Y si tu conciencia las toma, las integra, te vas a dar cuenta que puedes hacer un cambio ahí, que puedes hacer un cambio importante. ¿Por qué? Porque no es necesario que lleguen a manifestarse físicamente, concretamente, si tu conciencia ya lo vio y ya lo integró. Esa es una diferencia fundamental que la sanación nos ofrece. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decíamos, podemos trabajar desde una entrevista clínica, ¿cierto? Donde vamos a recoger información respecto del presente, tu situación emocional, tus vínculos principales, cuáles son tus antecedentes de salud, cuáles son tus motivos de consulta, por qué sientes que necesitas una evaluación, y cuáles son las experiencias previas que has tenido a nivel terapéutico. Porque a veces hay cosas que suman y hay cosas que no suman. Hay experiencias súper sanadoras, por ejemplo, que te dice, oye, yo estuve en un tratamiento de biomagnetismo y me fue bacán porque me recuperé de esto y de esto y de esto. Oye, yo fui a acupuntura, maravilloso. Yo confío, sobre todo en las medicinas ancestrales, me parece que son medicinas que tienen trayectoria y que tienen una visión súper íntegra del ser humano. Pero otras veces es como, ay, no, yo tomé una sesión de esto y después tomé de esto y no es que tomé esto pero no me funcionó, no hice nada. Y ahí cuesta mucho que el paciente vea su responsabilidad personal. Ay, no, es que a mí no me gusta tomarme las flores. Bueno, difícilmente te van a hacer efecto las flores. Ay, sí, es que yo estaba haciendo una depuración, pero me dio lata y lo dejé a mitad camino. Ay, no, pero es que te fijas que ahí viene el ego, ahí viene la pereza, ahí viene la flojera, ahí viene la autocomplacencia de no comprometerse con sus procesos terapéuticos que no van a pasar solos y mágicamente. Ojo ahí. Entonces, tenemos esta entrevista clínica, tenemos también un aspecto donde vamos a ver una evaluación energética, donde vamos a decir, a ver, ¿dónde está el desequilibrio, no? Esto, mucho de esto, poco de esto, te falta raíz, este lado está con mucha fuerza, este está con poca, no hay comunicación, qué sé yo, entre un chakra y tal órgano. Vamos a hacer esa evaluación energética, que es súper importante, pero no es una sesión de armonización, entonces es solo una evaluación energética. Y vamos a trabajar en lo ancestral. ¿Qué temas de ancestralidad aparecen? Mira, fíjate que este problema de rodilla puede tener que ver con tal y tal cosa, con tu papá, con tu mamá, no sé qué. Mira que este problema con, qué sé yo, tu hígado puede tener que ver con tal y tal memoria. Vamos a hacer ese despliegue de información, cosa que tú tengas toda la información respecto de cuáles son las mejores formas de abordar tu conflicto. Y si tú luego quieres tomar esa información y llevarla a otro lado, quieres trabajarla de otra forma, quieres constelar, quieres ir a terapia, quieres hacer cualquier tipo de sanación, lo puedes hacer conmigo, lo puedes hacer con quien tú quieras. Lo que tú vas a tener es una evaluación diagnóstica que nos va a permitir generar las mejores estrategias para trabajar. Esa es una forma. Hemos hablado del acompañamiento terapéutico, que son 4 sesiones por mes, una por semana, donde yo pongo todas mis herramientas a tu disposición, ¿cierto? Puedes hacer lo que se haga necesario durante el proceso, que puede durar un mes, puede durar 2 meses, eso lo ves tú, ya, según tus posibilidades, tu presupuesto, tu disposición, eso es muy personal. Están estas sesiones de evaluación, que son, para mí son súper importantes porque siento que es importante como tener esa información disponible para elegir mejor qué camino seguir. Y algo que yo siempre le sugiero a todo el mundo, y me lo sugiero a mí misma cada cierto tiempo, es la importancia de una armonización energética. Porque la armonización energética lo que hace primero es una evaluación de cómo están todos tus circuitos, tus sistemas. Lo que hace es armonizar, corregir y dejar todo funcionando. Cuando yo les hablaba hace un rato de que quizás tu inestabilidad tiene que ver con tu falta de raíz, bueno, nos enraizamos. Que tu, qué sé yo, tu falta de seguridad tiene que ver con una fuga energética en tal zona,
lo corregimos, que esta desconexión tiene que ver con un bloqueo en tal parte, lo corregimos. Para eso funciona la armonización energética. A mí me gusta mucho trabajar armonización energética más terapia floral. ¿Por qué? Porque ahí el cuerpo queda funcionando, los campos sutiles quedan funcionando, pero adivina quién pone problema, la mente. La mente empieza a sabotear, la mente, ay, no, si yo estoy bien, no, si ya me siento mejor, y vuelvo a mis mismos hábitos, porque ya no está la emergencia, ya no está el ruido, ya no está el conflicto. Entonces, ¿qué hace la terapia floral? Como acompañamiento a la armonización energética. De hecho, yo no trabajo terapia floral sola, solo trabajo terapia floral dentro de contextos terapéuticos, en este caso armonización energética. ¿Por qué? Porque yo diseño terapia floral en función de lo que apareció en el proceso de armonización. O sea, si yo vi que a esta persona le faltaba tierra, le vamos a poner más tierra con alguna esencia. Si yo vi que esta persona tiene una tendencia al drama y a hiperventilarse, vamos a trabajar el sobrepensamiento y qué sé yo, drenar el exceso de emociones. Si yo veo que hay un patrón que se está manifestando en términos ancestrales, vamos a trabajar alguna esencia que nos ayude a abordar ese tema. Esto es una armonización energética, no es una sanación ancestral. La sanación ancestral está enfocada en enfermedades o síntomas que se puedan conectar con un patrón, una memoria, una lealtad, un condicionamiento heredado por tu sistema familiar. Ya, ahí trabajamos como un poco más profundo y combinamos técnicas de biodecodificación y otras cositas. Existe una tercera opción, que es la que yo menos hago y la que menos publicito, porque en realidad se me olvida, y lo tengo tan integrado en mi camino que se me olvida, y que tiene que ver con la disciplina que yo practico, que es la medicina sintergética. Yo me especializo en sanación. Sanación a secas, ¿ya? Uno va viendo ahí, yo trabajo mucho sanación de energía femenina, sanación de útero, sanación de energía sexual, trabajo mucho sanación de energía masculina, porque es la línea de lo ancestral, es lo que a mí me ha convocado a hacer mi trabajo. Pero la sanación en sí es un universo entero, ¿ya? Uno lo puede especializar en esto, en esto y en esto. La sanación sintergética trabaja todo lo que les he mencionado. ¿Ya? Absolutamente todo lo que les he mencionado, lo que aparezca, lo que sea relevante dentro de tu motivo de consulta. Porque tampoco nos vamos a exceder y vamos a trabajar todas tus enfermedades. No, es una cosa a la vez. Algo que se usa mucho en sanación es decir, lo urgente supera lo importante, ¿cierto? Hay cosas que son inminentes, que si me estoy desangrando porque tengo una fuga energética, no puedo estar trabajando lo ancestral quizás, porque esto es inminente para poder sostenerme en mi vida, en el aquí y en el ahora. ¿Se entiende la diferencia? No basta con darse cuenta, no basta con saber, no basta con leerte el libro y decir, ah, mira, este síntoma, aquí dice que este síntoma tiene que ver con esto. ¿Cómo desbloquear esa información? ¿Cómo resignifico esa memoria? ¿Cómo coloco en ese lugar un patrón o una conciencia diferente? Para eso existe la sanación en sus distintas versiones. Todo va a depender de tu motivo de consulta. Ahora, respondiendo a la pregunta inicial, que era, ¿cómo afecta lo energético y lo corporal nuestros procesos emocionales, psicológicos, de conciencia? Está completamente relacionado. Completamente relacionado. El estado emocional y mental de una persona, que tú la enraizas, que tú armonizas, que tú pones cada cosa en su lugar, que tú liberas emociones de distintos órganos, que tú reparas fisuras, bloqueos, cualquier tipo de desequilibrio que haya a nivel energético, que tú conectas sus dipolos, conectas los distintos campos, porque cada dipolo va conectado con un campo además, que tú trabajas aspectos, cuando ya quieres profundizar un poco más, trabajas aspectos ancestrales, ordenas el sistema familiar, liberas memorias, patrones, lealtades. Pregúntate por qué esa persona va a seguir en conflicto. Si los conflictos tenían que ver con eso, con todo esto que sucede a nivel inconsciente y que se manifiesta a nivel físico y que luego nosotros vivimos como malestar a nivel emocional o a nivel mental. Cuando tú ordenas y calmas y armonizas, la mente tiene que generar, porque también la mente tiene que aprender a vivir de otra manera. La mente tiene que aprender a salir del estado de sufrimiento, de caos, de víctima. Claro, la mente necesita nuevas herramientas, sin duda. Pero no es solo educar a la mente, es todo lo otro y después educar a tu mente. Después darle herramientas a la mente para dialogar, para autoobservarse, para no entrar en pánico, para respirar, para visualizar, para abrirse a otros paradigmas. Pero no podemos trabajar la mente aislada de todo lo demás, ¿ya? Porque la mente es solo un aspecto muy importante para la toma de conciencia, pero también súper engañosa respecto de nuestros procesos, porque la mente te va a querer convencer de que ya sabes, de que ya está, porque a la mente le gusta tener el control, porque tiene esa ilusión de control.
Acuérdate siempre que hay un conflicto en nosotros entre el ego y el ser. El ser es nuestro aspecto espiritual que está encarnado, que siempre viene con un propósito, que está aquí, que muchas veces nos enferma para mostrarnos la incoherencia, el desequilibrio, el conflicto interno. La enfermedad también es un medio de evolución. Si te animas a abordarlo de una manera no solo medicamentosa, quirúrgica y biológica. La enfermedad tiene un propósito que tiene que ver con la toma de conciencia, con el aprendizaje y la sanación, pero para eso necesitas integrar otros paradigmas. Cuéntame si hay algún síntoma, alguna enfermedad, algún conflicto que te esté jodiendo en este momento y cómo podríamos abordarlo desde alguna de estas herramientas que yo te menciono para que podamos proponer distintos enfoques, distintos paradigmas y de alguna manera poner en relación síntomas, emociones, conflictos, situaciones, ancestralidad y podemos entender que esto es parte de una misma dinámica.